escucho la voz, la de los bancarios, el arte con voz y esta institución que cuida de ti, cuida de mí. Somos FM Gospel 102.9, radio de noticias, todo el año. Así son las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Si ya tienen todo listo, la mañana ya está con carpeta cerrada, es momento oportuno para detenerse un segundo y escuchar la radio, escucharla con atención, porque es el momento de las reflexiones y las ideas de los miércoles con los filósofos que nos visitan semana a semana. Hoy Santiago Polop, que nos va a hablar de la hoguera de las libertades. ¿Cómo estás, Santi? Bien. ¿Todo bien? Bien, Guillermo. ¿Todo en orden? Gracias. Bueno, el título solamente, el título. Las vanidades sabemos que son va por para ahí, prenderse fuego, ¿no? Va por ahí, va por la hoguera de las vanidades y una reformulación, digamos. Vamos con las libertades. En la hoguera. Bueno, empieza con una pregunta, digamos, el asunto acá, una pregunta tal vez rara, digamos, para iniciar una columna de filosofía, que es, ¿qué es un excremento? La palabra, que es incómoda siempre, digamos, ¿no? Hablarla, designa al residuo o el desperdicio que resulta de los procesos de digestión, ¿no? Que separan lo bueno necesario para un organismo, ¿sí? Para que permanezca, frente a lo otro que se desecha. Excremento, desecho, es una categoría que se enuncia respecto a procesos biológicos de organismos vivos. El problema aparece cuando se traspola al análisis sociocultural siguiendo cierta ontología. Básicamente, una ontología es un discurso sobre lo que las cosas son o sobre lo que es y no es, ¿no? Las fuerzas políticas de derecha suelen ser afectas al uso de metáforas biologicistas, organicistas, que es también un tipo de filosofía, pero lo hacen siguiendo un criterio mecanicista. ¿Qué significa esto dicho así? Que puede servir, creo, incluso para identificar ideologías. Las derechas dogmáticas, organicistas y mecanicistas conciben la existencia, es decir, todo lo que existe, como justamente un mecanismo que da vida a cierto órgano, al cual, organismo, hay que proveerlo de ciertas cosas, cuidarlo de otras y, como con cualquier organismo vivo, eliminar ciertos desechos. No falla. La política organicista de derecha sostiene una visión modélica de sociedad a la cual habría que ajustar el funcionamiento de sus componentes, cancelando las fronteras externas y generando mecanismos sanitarios internos para eliminar lo que no sirve o lo que sobra, los desechos o los excrementos. El nazismo enunciaba su lema «sangre y tierra» para afirmar una salubridad interna y externa de ese organismo que sería el Tercer Reich. Hoy, el fascismo autóctono hace lo propio. Javier Milei dijo, el socialista es una basura, excremento humano. En una radio, digamos, ¿no? Dijo específicamente estas palabras. Su propuesta, en términos más amplios, se basa en ciertas nociones de ciertos fines naturales, de un organismo metafísico que sería el mercado, omniabarcador de la humanidad, ¿no? Que sería esta, la humanidad, un mero componente más de ese mecanismo que la excede a la humanidad. Una lógica organicista, mecanicista, pero abiertamente fascista. O si no, ¿qué es lo que se hace con un excremento? Con lo excrementicio, ¿no se lo elimina a lo excrementicio, los desechos? ¿No reparamos a veces en cómo ciertas palabras pueden llevar al fanatismo? El riesgo del fanático no lo podemos advertir. Hace unos siglos atrás, Girolamo Savonarola, un fraile dominico, tomó el poder en Florencia, Italia, allá por el año 1494, hace un montón. Previo, Savonarola había cobrado fama por sus denuncias contra la corrupción moral del clero, que existía, por supuesto. Sus sermones, violentos e histriónicos, atacaban a la jerarquía eclesiástica, incluido el Papa, a la aristocracia florentina y a las autoridades políticas.
Mezclando verdades con otras inventadas y agregando la misión salvífica, Savonarola revolucionó Florencia y acabó por tomar el poder ungido por la masa del pueblo. Constituyó una teocracia. Allí Jesucristo fue proclamado rey, guiada por su propia brújula moral respecto de lo que era salubre o insalubre para la sociedad. Aplicó un rigorismo extremo basado en la virtud de los fines que proponía, un horizonte mesiánico de cierta gracia divina, para lo cual se necesitaba ser implacable con los medios para alcanzar ese fin. Tuvo, de hecho, y escribió su propia constitución, que la complementaba con las indicaciones desde el púlpito, con lo cual se persiguió, encarceló y asesinó a lo que eran los excrementos de la sociedad, que por supuesto eran indicados como tales rivales políticos, homosexuales, las llamadas brujas o los religiosos no sumisos. Luego prohibió el alcohol, el juego, la ropa indecente, esto por la Constitución hecho, ¿no? Los cosméticos, los espejos, las calzas masculinas y la música salvo la religiosa. Savonarola, Girolamo Savonarola. Todo lo hizo en nombre de la libertad, que no llegaba, claro, porque esas distracciones enfermaban a la sociedad, decía, y la alejaban de su verdadero horizonte. Llegó a instituir la famosa hoguera de la vanidad, ¿no? Fue una institución, una creación, digamos, ¿no?, de él, en realidad retomando una idea bíblica, ¿no? La hoguera de las vanidades. Un inmenso fuego en la plaza al que se arrojaban los objetos que eran señalados como pecaminosos. Vestidos, pinturas, libros de cualquier índole que no fueran religiosos, de los que él quería, alfombras, maquillaje, etc. Todo lo que interfería entre la libertad y la virtud que proclamaba Savonarola. La hoguera ardió durante semanas. Paradójicamente, podríamos decir que allí se quemaban las libertades individuales en pos del proyecto mesiánico de libertad de su líder. Este tipo de dictaduras de la virtud se construyen no apenas, y ojo con esto, por el histrionismo del líder, sino más que nada por la insatisfacción con el modo de reconocimiento de los sujetos con la norma de la época, con las normas de su época y con las posibilidades que ofrecían esas normas en aquel o en este tiempo. La insatisfacción de los florentinos con su tiempo, la inadecuación de las respuestas a sus propias angustias, la disolución de las certezas propias de un tiempo de cambio, ubiquémonos, acá estamos en el pleno Renacimiento, ¿no?, en los albores de la revolución científica de la modernidad. Todo esto fue habilitando la crisis de las respuestas frente a la propia existencia y la de los otros. Esos lugares los ocupó, a la falta de certezas, los ocupó Savonarola con su ontología. Hoy, Milley postula esa metafísica del mercado como una respuesta supuestamente evidente frente a la crisis de los horizontes normativos del yo y del otro en los sistemas que hoy llamamos democráticos. Allí, aquí, en estos sistemas, la pregunta por la virtud ya está respondida, marcando también ciertas certezas en esa metafísica del mercado sobre qué puede ser el yo. Y estas dictaduras de la virtud, organicistas y mecanicistas, agregan una certeza, que es imposible para cualquier proyecto democrático, que es justamente responder a una pregunta: ¿qué hacemos con los que no integran el campo de lo otro que podemos admitir? Es decir, con lo que no podemos asimilar, con lo que llamamos desecho. De esa respuesta que responden estas metafísicas de la virtud, ¿no?, tan autoritarias, entiendo que emerge incluso el goce frente a la destrucción o eliminación de cierto desecho, de ese desecho que no debería estar allí, aun cuando esos desechos sean mis propias libertades o mis propios derechos. Pero ¿cómo se expande el deseo de muerte, de sufrimiento, a lo que no es como uno? No es un salto lineal, digamos, ¿no? Algo debe ocurrir. Expone en pocas páginas una escena de sacrificio por amor al padre, un acto suicida que un hijo comete tras el mandato paterno de ejecutarlo. Leyendo este cuento, Judith Butler, una filósofa norteamericana, reflexiona en torno a las formas que hoy, que siempre, suprimen las condiciones de autonomía de la persona, que destrozan la capacidad de autorreflexión y de reconocimiento. ¿Qué fibras toca Milley como para suspender la autonomía reflexiva, el deseo de vida de todo otro y hasta incluso un instinto elemental de supervivencia? Algo ya estaba roto o trastocado.
La vida en el neoliberalismo, la vida de nuestro tiempo, esa vida individualizada, segmentada, tribalizada por la economía del egoísmo, del sálvese usted mismo, de la balcanización entre barrios militarizados y la calle, de tecnologías de incomunicación, de la desarticulación de lo común como inherente a la vida humana. Esta vida, estancada en las supuestas bondades del neoliberalismo, es un ambiente próspero para el fascismo. La desconexión liberal entre agencia individual, la fragmentación y privatización del consumo de identidades. Sin común y siendo todo irrelevante lo que circula, salvo el deseo de que todo simplemente circule, la emergencia de una palabra que saque al individuo de esa bulia, de esa angustia, de ese desasosiego, no debería sorprendernos demasiado. Maquiavelo ya nombraba algunas veces a Savonarola en El Príncipe como aquel que fanatizó la palabra, lo que pudo hacer porque el escenario era uno en el que las normas de reconocimiento en algún común de cuidado estaban ya hechas trizas. En tiempos de Savonarola o en nuestros propios tiempos, quienes fanatizan la palabra lo hacen porque tienen la capacidad material para hacerlo, no nos equivoquemos, y porque están también las condiciones subjetivas apropiadas para escuchar esas palabras, y porque se corren estas palabras del estancamiento político en la estructura de nuestro tiempo. Para ello, debieron, no obstante, construir algo en común, ¿sí?, que aglutina a los propios. Ese común son el, los o lo enemigo de un supuesto organismo que sería más virtuoso si se cumplen ciertos lugares como mecanismos y, fundamentalmente, si se excluyen, se eliminan o se reprimen ciertos desechos previamente identificados o nuevos por aparecer. ¿Alguien imagina estar a salvo de ser identificado como desecho en estas lógicas? Ni el propio Savonarola se salvó de su hoguera de fanatismo. No se salvó ni Savonarola. Pido, digamos, a quien esté escuchando que busque cómo fue su final. ¿Qué quiere hacer arder Milei con la metafísica del mercado? Con esa supuesta escatología mesiánica, digamos, ¿no?, de un mundo mejor que ya va a llegar si se lleva el fuego desde el Banco Central a la soberanía monetaria, si se tira a la hoguera los derechos universales a la educación, a la salud o a la garantía más elemental de que habrá un tercero velando por un desarrollo mínimo y digno de la vida. ¿No será que otra vez se irán al fuego aquellos elementos que dan la condición de la libertad, que se oponen a la mera circulación de mercancías? Porque sí, para que alguien pueda acceder a la salud sin poder pagarla, un negocio dejó de ser pura renta. Pero se cuidó una vida y en algún punto convenimos de que eso era más relevante que la pura renta. Otra vez, como en época de Savonarola, la libertad es usada para encubrir formas de servidumbre y el fanatismo de la palabra parece empujar a muchos al sacrificio suicida, como en el cuento de Kafka. ¿Hay tiempo de desarmar esta loca carrera en bandada hacia el abismo? La verdad que no lo sé. Lo que sí me parece evidente es que hay que cambiar las escenas de interpelación, construyendo puentes entre lo viejo y lo nuevo antes de que las hogueras fanáticas vuelvan a arder. Genialidad absoluta, genialidad absoluta. Y estaba pensando, Santi, el esfuerzo que tenemos que hacer los que vemos críticamente este escenario para no caer en la misma lógica y dinámica. No, claro. De alentar la desaparición de eso, ¿no? No, claro. Porque si no, ya hubiesen ganado. Exacto. Si decíamos lo mismo. Exacto, ya hubiesen ganado. Ya hubiesen ganado, claro. Uh-huh. Hay que hacer un esfuerzo adicional. Hay que hacer un esfuerzo adicional y creo que es lo único que puede llevarnos, digamos, ¿no?, a corregir, digamos, ¿no?, cierto discurso que parece inevitable como de choque. Y creo que hay que entender que hay cosas que ya estaban rotas, digamos, ¿no?, en muchos de los sujetos que votan, digamos, ¿no?, estas opciones, siendo, digamos, o sin comprender que gran parte de su vida o de sus posibilidades va a ser tirada de esa hoguera, digamos, ¿no? Entonces, no hay que caer, me parece, sobre esos individuos, ¿no?, porque esos individuos son parte de ciertas construcciones del sujeto que los han excedido y que nos exceden siempre, ¿no?, y las cuales, por las características de nuestro tiempo, han estado allí haciendo algo con esos individuos, han estado, digamos, indicando ciertas cosas como buenas o malas, y hay que hacer un trabajo, creo, digamos, ¿no?, de interpelación, no apelando, digamos, al desconocimiento o a la violencia sobre qué se votó, decir, a ver, ¿qué pasó para que esos sujetos se identificaran con eso? ¿Qué pasó para que el siervo se identifique con el amo, digamos, ¿no?
Y hay algo que a mí tal vez te lo encargue para una próxima reflexión. La infelicidad manifiesta permanente, ¿no? No te convocan nunca a ser feliz. No, claro. Te convocan siempre al sufrimiento, al dolor. Vos los ves transitar a estas personas por las redes sociales, que es en donde más se exponen, por otra parte, y decís, ¿qué los hace felices? Porque el discurso que destilan todo el tiempo es de odio y rechazo al otro. Sí. Todo el tiempo. ¿En dónde está la felicidad? ¿Qué los pone contentos? Eso, ojo, y también te agrego más, digamos, ¿no? Es como siempre hay una carga de culpa permanente, digamos, ¿no? Somos culpables de haber usufructuado el derecho a la educación pública, ¿no? Uno debe sentirse culpable, ¿no? De poder acceder a medicamentos gratis. Uno tiene que sentirse culpable, ¿no? De tener un Estado, digamos, ¿no? Que cuide, digamos, ¿no? De la violencia policial, digamos, ¿no? Entonces, es como que siempre, digamos, somos culpables de haber usufructuado derechos que son inherentes al ser humano. Porque lo que yo insisto con esta idea, lo que estos sujetos ponen en cuestión es la noción de humanidad. Sí. La noción de lo humano pasa a valer menos que la noción de mercado, digamos, ¿no? Por eso digo, lo humano, para este tipo de lógicas, ¿no? Lo humano es un componente más de ese organismo, es el mercado. O sea, es al revés, hemos invertido, ¿no? El mercado tiene que ser un componente más del humano. No al revés. O sea, con ese principio, entonces, claro, siempre somos culpables de no entregarnos de modo suficiente a ese mercado, de no inmolarnos suficiente, de no trabajar suficiente, de no explotarnos suficiente, de ir a pedir un aumento salarial, de ir a pedir... Siempre somos culpables, digamos, ¿no? De estar reclamándole cosas. ¿Cómo le vamos a reclamar cosas, digamos, a ese organismo? ¿No? Hay una lógica muy perversa en eso, muy perversa. Y la otra cuestión es que lo ideológico está asignado por todo lo que no hace, piensa o dice lo que yo digo es socialista, ¿no? Claro, sí. Hasta Rodríguez Larreta, una cosa difícil. Sí. En un país que de socialista tiene poco y nada. Poco y nada. Que incluso hay sectores del peronismo que no quieren ser socialismo, no quieren socialismo. No, claro, no quieren ser peronistas, nada más. Pero por eso, o sea, es la construcción de un enemigo, digamos, por eliminar, digamos, ¿no? De algo que afecta, digamos, una supuesta ideología que básicamente es simplemente decir, che, el mercado no es el organismo, digamos, ¿no? Del humano, digamos, lo humano es otra cosa. Ya esa contradicción, digamos, ¿no? Lo pone a uno en el lugar del enemigo, ¿no? Y el lugar del enemigo, lamentablemente en estas lógicas, es el lugar de lo eliminable, digamos, ¿no? No podemos aceptar, digamos, fácilmente o graciosamente, ni debemos hacerlo bajo ningún punto de vista, ¿no? Ceder, digamos, ¿no? Que se nos construya o que se construya alguien como enemigo. Nadie lo puede decir mejor. Santiago Polop, filósofo, politólogo, la hoguera de las libertades. Hasta la próxima, Santi. Placer que estés en nuestro programa. Muchas gracias.